¿qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos? ¿Qué es lo que nosotros, a la hora de estar interpretando nuestra vida, estamos interpretando como que es la realidad? Casi siempre, por no decir que siempre, termina siendo de alguna forma un reflejo de nosotros, y este reflejo lo que está haciendo de alguna forma es mostrarnos la creencia que tenemos de lo que somos nosotros y en mucho de lo que tiene que ser o de lo que es mi vida y de cómo la siento a partir de esto. Entonces, me gustaría recordar algo que platicamos alguna vez con esto de los 4 acuerdos, que era el primero, que es sé impecable con lo que dices. Y que cuando hablábamos de este acuerdo, algo de lo que les mencionaba es que justo pudiéramos observar y darnos cuenta de cuando hablamos de nosotros, qué es lo que estamos diciendo. Muchas veces decimos es que no tengo suerte, es que a mí siempre me va mal, es que claro, es que ya sabía que me iba a pasar esto malo. En fin, incluso cuando decimos, no, es que no tengo fuerza de voluntad, es que nunca hago las cosas y no me salen. En fin, esas cositas que nosotros muchas veces estamos tan acostumbrados a no ver, son justo las cosas que deberíamos de estar observando muchísimo más. Porque es ahí donde no nos damos cuenta que nos permitimos sentir cosas y que a partir de eso vamos interpretando cosas y después vamos creando cosas. Entonces, primero sería observar estos pequeños pensamientos. Pasa algo, ¿no?, que también podríamos empezar a darnos cuenta. Casi siempre nosotros vamos a estar como en la dualidad, en algo a lo que le damos mucha observación y algo a lo que le quitamos la observación, pero que existe, ¿no?, como una forma de estar manifestando esta dualidad. Cuando yo me voy demasiado a esto que yo quiero ver, muchas veces lo que voy a obtener es la interpretación de la víctima, porque lo estoy viendo desde esto que me gustaría tener, pero que no siento que soy. Entonces la sensación al final es esta carencia, esta víctima. Cuando estamos en lo que sabemos que está ahí, pero lo estamos negando, no queremos verlo, lo que va a generar en nosotros es el boicot, porque nos va a llevar a la frustración, porque te das cuenta que por mucho que no lo quieras ver, está presente y está determinando tu vida de muchísimas formas. Les voy a poner un ejemplo de cada uno para que explicarlo un poquito más con una imagen, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes ha conocido a alguien que esté pensando constantemente en sacarse la lotería. Y es muy chistoso porque casi siempre cuando escuchas a alguien que quiere sacarse la lotería, por lo general te dice que harían muchas obras de caridad, o sea, que harían mucho bien a la humanidad si ellos se sacan la lotería. Y a mí como imagen me da mucha risa que sea algo constante que dicen, porque es como si tú fueras al banco y le dijeras, dame 1,000,000 de pesos para yo manejarte una fundación, y a esa fundación le voy a invertir 200 pesos, pero los otros 200,000 pesos, y los otros 800,000 pesos me los voy a quedar yo para cumplir todos mis sueños. O sea, como que no hay una lógica, ¿no? Como que nadie lo haría, pero en nuestro razonamiento termina teniendo lógica. O sea, porque en nuestra cabeza, en nuestras suposiciones, todo tiene una cierta lógica. De alguna forma siempre es un convencernos lo que hacemos cuando platicamos con nuestra mente para negociar de tal forma que las cosas me hagan sentido a mí, aunque no tengan ningún sentido en la realidad. Pero en algo como este ejemplo que les estoy poniendo, y que pueden poner prácticamente cualquiera en el que ustedes estén como muy enfocados, como muy necios en ver, en querer conseguir algo, ¿no?, sin poner conciencia, se van a dar cuenta que siempre llegan a esta sensación de es que por mucho que quiero no logro, por mucho que lo negocio con Dios no sucede, y entonces termino en estas sensaciones de víctima, ¿no?
Ok, eso es cuando yo estoy muy obsesionado en poner en mi pensamiento estas ideas, porque ese es el capítulo de hoy, ¿no? De frente a tu pensamiento, ¿qué es lo que puedes ver de tu pensamiento? Está por el otro lado eso que aunque no está en una imagen frente a mí, está en emoción, está en energía, está como una sensación de pendiente. Llegó una chica, una actriz que viene, creo que de un país de Centroamérica, muy guapa, y pues venía un poco en esta sensación de estoy frustrada, ¿no? Porque pues siempre estoy como, casi me dan el protagónico, casi consigo el papel, casi tengo una relación, pero nada pasa. ¿Por qué? No les sé decir, son cosas que pasan. Yo le dije, yo siento que lo que tú tienes es un problema con tu arraigo, con tu raíz. Le digo, no sé si a lo mejor lo que te pasa es que extrañas demasiado tu tierra, tu familia, tus costumbres, y pues es algo que no te permite lograr el éxito porque pues sería como alejarte definitivamente de tu raíz. Y me dice, no, créeme que no es eso. Y en ese momento fue como muy claro, porque le digo, también puede funcionar en el otro sentido. Le digo, tal vez tú te fuiste de tu país con la convicción de no quiero volver, pero como algo que tampoco querías reconocer, solamente como algo que estabas haciendo, que era este primer paso salir y con una como esperanza de no necesitar regresar. Y en eso se tapa la cara y me dice, no me pongas esas imágenes en la cabeza porque me da mucha vergüenza. Y le digo, ok, le digo, es algo que no quieres ver, te cuesta trabajo verlo. Y me dice, sí, es que es difícil, por ejemplo, que mi papá me pregunte cuándo voy a volver y pues lo único que puedo decirles no sé, ¿no? Porque es difícil pensar en poder llegar a decirle un día, es que no sé si voy a regresar, pero realmente como diciendo, me voy a quedar. Y entonces le digo, qué chistoso, porque lograr el éxito o tener una relación, pues sí te pondrían en la situación de tener que decirle a tu papá, pues, ¿sabes qué? No voy a regresar, ¿no? Entonces ahí está funcionando esta parte que les digo del boicot. Y créanme, o sea, son solamente ejemplos, solamente para que cada uno a través de lo que puede entender de sí mismo se dé cuenta que estamos muchas veces en estos lugares, porque lo que estamos poniendo frente a nosotros son cosas que solamente se están volviendo una suposición. Y como suposición, lo primero es darnos cuenta de que no es algo inevitable. O sea, no porque aparezca en mi cabeza significa que forzosamente tengo que hacerle caso y tengo que verla y tengo que estar ahí, sino que también puedo decidir simplemente observarla y dejarla pasar, porque recuerda, lo que resistes persiste. Cuando tú tratas de alejar el pensamiento, entonces el pensamiento entra en esta plática contigo y no te das cuenta en qué momento ya estás platicando con él. Porque se platica no nada más con palabras, sino con entregarte emocionalmente a una resistencia en lugar de aceptar ese pensamiento. Aceptar que en este momento estoy suponiendo algo, no pasa nada. No te vayas en esta plática, no te vayas en esta suposición, puedes simplemente observarla y seguir adelante. En esto de suponer, que ya es bastante, pero y que también tiene que ver con los 4 acuerdos, ¿no? Porque otro de los 4 acuerdos es no supongas. ¿Por qué? Porque al final la suposición y todo lo que tú vas a suponer se va a parecer en muchísimo más a las creencias estas que te digo que a veces no somos conscientes de nosotros y que en estas creencias lo único que está sucediendo es que estamos reafirmando ser la persona con sus carencias, con sus miedos, con sus necesidades, con sus pretextos sobre todo y sus justificaciones, porque al final tanto el que boicotea como el que se victimiza
termina también dando muchísimas justificaciones de por qué hace lo que hace, o por qué no es capaz de hacer diferente lo que hace, o por qué no evitar lo que hizo, o por qué simplemente nunca consigue lo que quiere. Porque al final todo esto viene del proceso de estar muchísimo más en la mente, en la suposición, que estar presente para justo darme cuenta de todas estas pláticas que tengo constantemente conmigo mismo, porque se van pareciendo justamente a lo que yo creo profundamente de mí, y eso es lo que yo tengo que hacer consciente. Entonces podemos empezar por ese pensamiento que es como el ruido constante del cual ya estoy tan acostumbrado que ya es normal en mí. O sea, ya es normal, sí, es que nunca me sale, es que sí, ya sé, pues sí, para mí estas cosas no van a pasar. O sea, ya sabía que iba a fracasar, ya sabía que esto no se me iba a dar, ¿no? O sea, al final entramos en estos pequeños ruidos que son constantes y que no hacemos nada con ellos, ¿sí? Empieza por observarlos, date cuenta cuáles son esos pensamientos tan rutinarios, tan de chiquito, tan de poquito, y empieza a observarlos y empieza a darte cuenta de a dónde te están condicionando, qué están diciendo de ti. Y entonces empiezas a quitar una capa de la cebolla. Porque evidentemente ahí te van a empezar a caer veintes, te vas a dar cuenta que te estás infiriendo en unas creencias de no puedo, de lo bueno no me pasa, o nunca puedo superarme a mí mismo y mejorar, ¿no? Después vas a empezarte a topar con capas más profundas, hasta que tú llegues a realmente tocar tus creencias. Cuando tú llegas ahí a tus creencias, lo que puedes hacer es lo que platicamos en el capítulo pasado de convierte tus no en sí, a través de atrévete a cuestionar tus creencias. Si solamente te están defendiendo de siempre verte como la víctima o como el villano o como el culpable, y se vuelven la razón pero también la sustancia de por qué siempre estás viviendo las mismas imposibilidades en tu vida, y las mismas emociones y las mismas sensaciones de fracaso y los mismos sueños frustrados, porque créanme, no importa cuál es el conflicto que cada uno tiene, todos estos conflictos se parecen a esto que yo siento profundo, y esto que yo siento profundo es lo que yo creo, y es lo que continuamente me estoy poniendo en mi pensamiento, porque toda esta información está en tu inconsciente. Entonces es la que se te empieza a poner en el monitor, ¿no? En la cabeza. Y son las cosas que estás pensando constantemente. Y no te das cuenta, no las cuestionas, porque todo crees que es importante, porque todo crees que tienes que tener cuidado, porque si te lo está diciendo tu mente es por algo. Pero, y sí, la mente te va a dar también este tipo de cosas cuando estés en peligro, pero justo es como lo que sucede cuando les digo que ya no distinguimos entre la intuición y el miedo. Ya no percibimos cuando realmente estamos teniendo una información del exterior de cuidado y cuando estamos solamente actuando por prejuicio. Que de eso se trata, irnos volviendo más conscientes, de ser más eficientes en recabar la información del exterior para poder codificarla de una forma eficiente en nosotros y en la realidad que vamos a ir manifestando. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta creencia, hay que empezar también a cuestionarla para que nos permita entendernos, entender este personaje que estamos en el inconsciente tratando de reafirmar que es. Porque todo el tiempo está ante el pensamiento que va a crear un juicio. Todo lo que nosotros podemos percibir de la realidad lo empieza a codificar en un pensamiento. Y ya cuando llega el pensamiento ya hay un juicio. Entonces es diferente darme cuenta de algo que no quiero que esté en mi vida a generar una resistencia de que yo no quiero eso en mi vida. Entonces, tristemente bueno, no tristemente, sino que ese felizmente se va a transmutar en la polaridad, pero el otro se va a quedar como resistencia. Entonces no logro crear que la energía esté en movimiento, sino que se empieza a atorar
y como es arriba es abajo, en estos pequeños conflictos que tengo de mi vida, lo que voy creando son grandes bucles del tiempo, donde años tras años voy repitiendo patrones de conducta, sensaciones, y me voy atorando ahí, pero al final del día sigo creyendo que soy la misma persona llena de carencias, llena de miedos, ¿sí? Porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo, y de alguna forma, es crear un decreto desde el yo soy. ¿Por qué? Porque yo siento que la vida que tengo es un poco lo que yo soy. Y ahí cuando yo digo es que yo no tengo suerte, es que a mí no me va bien, es que yo no logro las cosas, yo no logro cambiar, no logro mejorar, me esfuerzo y lucho mucho por ser mejor. Todo esto al final lo único que hace es que sigas en ese mismo lugar porque estás atorándote en la energía. Lo estás pensando, no lo estás haciendo consciente. Y es aquí donde empezamos a encontrar la solución, que es observar. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos cuando estamos presentes. Porque habitar el no tiempo es habitar el no pensamiento, para no estar en el juicio, solo para darme cuenta, se siente bien, no se siente bien. Entonces, cuando estoy ante mis dilemas, ante mis dramas, ante mis conflictos, que ojo, primero hay que trabajarlo a través de observar mi pensamiento, lo que está en mi mente, para después poderlo llevar a que se vuelva realidad cuando estoy frente a las cosas que inevitablemente van a pasar en mi vida y que muchas veces no se van a sentir de la forma más agradable, pero ahí es donde tengo que demostrar que ya puedo reaccionar diferente, que ya siento la vida diferente, que ya me interpreto la realidad de una forma diferente, porque ya no reacciono, sino que al observar me doy cuenta, y entonces lo que yo voy a accionar va a ser eficiente, porque dejo de estar en el prejuicio básicamente. Estoy en la observación, y estar presente es estar observando. ¿Y qué es lo que observas? Lo que es simplemente. Por eso no se trata de, es que tengo depresión, tengo ansiedad, tengo que quitarme la depresión, tengo que quitarme la ansiedad, es que ¿por qué llego otra vez a esto? Es ¿por qué me destruyo? ¿Por qué me hago este daño? Y es de no, a ver, date cuenta, no lo juzgues, siéntelo, vive, porque ahí también puede estar tu sanación, porque se trata mayormente de que te des cuenta. Por eso cuando uno se da cuenta que está en el no presente, es cuando te das cuenta de que no lo estás. Es cuando de repente te das cuenta que estás muy metido en tu pensamiento o ya estás en una emoción. Y en ese momento que te das cuenta, es cuando entonces observas, sientes, aceptas y se suelta, se va. Porque si tú te das cuenta que te estás tomando un veneno a la mitad del vaso, pues no dices, bueno, pues ya me tomé la mitad, me lo sigo tomando. O sea, es que en el momento en el que te das cuenta de forma consciente, es cuando entonces tienes que aplicar la observación, tienes que aplicar el aceptar. No estar de acuerdo, sino simplemente aceptar que así es como lo estás sintiendo. Y dejarlo que fluya y dejarlo que pase. Lo que les digo es, respíralo mientras lo estás observando para que te des cuenta de que se va, se desvanece. ¿Por qué? Porque primero ante la luz del presente transmutas, ¿no? Transmutas ese plomo en oro, la alquimia antigua. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en presencia del presente. Entonces transmutas, y en ese darte cuenta, en la información que está recibiendo tu inconsciente, estás sanando. Porque cuando tú tienes un impulso de la vida y sientes una emoción, por ejemplo los celos, ¿no? Cuando tú sientes así los celos, te vienen 20 preguntas, te vienen 20 líneas de investigación, te vienen 4 formas posibles de solucionar o de comprobar si tienes razón o no. Y las sientes en el momento que sientes los celos. Pero tú te vas a platicar, tú te vas a bajar toda esa información para darle forma desde tu prejuicio, desde tu suposición, desde tu interpretación, desde donde tú no te das cuenta que regresas a ser otra vez la persona que siempre está carente, que siempre es carente, que siempre le falta algo, que siempre está mal por algo. ¿Se entiende? En el momento que simplemente te das cuenta y lo sientes, lo llevas a la conciencia.
Estás observando, porque observar tu pensamiento es también observar tu emoción en ese momento, porque eso que tú estás sintiendo por tu suposición no es tu emoción real, no es la emoción que te conecta a la vida. Es solo la emoción que es congruente con el prejuicio que ya se hizo de una mente que quiere evitar lo que no le gusta y que desea muchísimo atraer lo que quiere. Entonces, en todo este prejuicio, tú ya no tienes una conexión con la realidad. Tu intuición se pierde, ¿por qué? Porque entras más en el prejuicio, vas más hacia lo que crees que tiene que ser lo correcto o lo que está bien. Frente a tu pensamiento, lo que tú tienes que hacer es observarlo, no enjuiciarlo, no querer entenderlo, no querer cambiarlo. Por eso les digo que el pensamiento positivo no funciona. Hay que ver lo positivo, sí, pero para entenderlo en la dualidad, para entender que todo esto que yo estoy viendo como malo tiene también otra contraparte y que los dos crean posibilidades. Y los dos coexisten, pero sobre todo es que al observar en mi pensamiento, al estar frente a mi pensamiento y observar también lo que estoy sintiendo, es que lo que estoy sintiendo es porque solo existe en mí por esta repetición constante de suponer realidades que me llevan a sentir estas emociones. Porque son emociones que se han construido en una parte que sirve para condicionarme y yo sigo condicionándome porque las siento cuando no las quiero, cuando las rechazo, cuando las niego, cuando las quiero positivizar, pero no estoy creando conciencia y ese es el punto. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear conciencia. Muchas veces el estarnos cuestionando de por qué no podemos avanzar, por qué no podemos mejorar, qué tengo que aprender de este momento, no nos lleva en realidad a la conciencia, porque otra vez nos saca de estar presentes y nos lleva a interpretar, a buscar entender, también un poco desde mis prejuicios, también un poco desde un ego que se espiritualiza. Pero entonces ya no estamos observando la realidad. Por eso es tal vez un proceso que a muchos nos cuesta trabajo porque seguimos activándonos desde una mente que ve todo en claro oscuro. Y lo entiendo, créanme, pero justamente es liberar ese potencial que tenemos de darnos cuenta y que a partir del darnos cuenta es donde en realidad nosotros entendemos y codificamos la vida porque nos damos cuenta de muchísimas cosas, incluso hasta de cosas que nos hacen daño, pero porque también nosotros las estamos creando. De verdad, cada uno de nosotros tiene ese poder de poder crear su realidad, pero para poder crear la realidad, muchas veces hay que aprender a soltar el control. El control solamente está en tus ideas. Si no existe la idea de que no tienes control, es porque tienes el control. En este ejemplo que yo les pongo de que si vas manejando un coche a 220 kilómetros por hora, no tienes tiempo de platicar con tu mente, porque si platicas con tu mente, pues te matas, te estrellas. Pero ¿qué sucede en este ejemplo? Vas manejando a esa velocidad porque tienes control del auto. Por eso lo estás llevando a esa velocidad. Si tú empezaras a permitirte pensar en que necesitas tener control, interpretado en algún tipo de pensamiento, pero al final la vibración es esa, la necesidad del control, lo más probable que suceda es que empieces a bajar la velocidad, porque vas a empezar a sentir el miedo, que es la ausencia del control. Entonces, mayormente cuando tú piensas lo que no quieres, lo que no te gusta, o lo que necesitas, o eso que deseas, lo que estás haciendo en realidad es alejándote vibracionalmente de él. La mejor forma es observar. Observar para ir entendiendo, no en una forma racional, sino también en esta parte tan profunda de la conciencia que solo se da cuenta. Y que al observar no hay juicio, solo es darse cuenta. Hay cosas que sí, hay cosas que no. No hay juicio porque no hay pensamiento, solo hay un darme cuenta.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Ay, perdón que estaba hablando un poco mal, pero me mordí la lengua. Entonces ando un poco lastimado por si me oyeron hablar un poco raro. Muchas gracias y nos vemos la próxima.